El perdón que libera. El perdón es una de las enseñanzas en las que más hizo énfasis el Señor Jesús, al momento de hablarles a las multitudes de aquel entonces. Las enseñanzas del Señor Jesús siguen vigentes hasta el día de hoy, por su impacto y verdad. El perdón es un acto que libera nuestras vidas del rencor, del enojo y de la ira. Si decidimos vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces debemos obedecer a sus mandatos, incluso cuando parece difícil. Uno de los ejemplos más hermosos del perdón que Jesús nos otorgó, fue cuando Jesús, estando en el madero, le dijo a Dios: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto demuestra un gran amor y misericordia más allá del límite o situaciones extremas. Porque Jesús compartió este mensaje estando en la cruz. Su amor y misericordia hacia el ser humano se hizo evidente en todo momento, por lo cual, su enseñanza tiene un gran valor espiritual que afecta hasta nuestras áreas personales. El perdón también es un mandato de Dios por el cual nos enseña que si perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño, nos maltratan o incluso nos odian, debemos perdonarlos. En muchas ocasiones hemos pensado que no somos nadie para otorgar perdón, porque es un trabajo que solo a Dios compete, pero es porque nos hemos adaptado a ideas y principios que no traen crecimiento verdadero a nuestras vidas. Dios nos manda y nos pide perdonar a aquellos que nos ofenden, pero no lo deja sin efecto. Más adelante Jesús dice: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también su Padre Celestial. Pero si no otorgan perdón, Dios tampoco les perdonará a ustedes. ¿Por qué hace énfasis el Señor Jesús en estas palabras? Porque Él sabe que el perdón restaura los corazones, y esto evita que vivamos en amargura, enojo, ira y desconfianza. Una familia que vive sin perdonarse a sí mismos, vivirán en condiciones de dudas, descontentos, falta de confianza y disciplina. En Efesios 4:31 al 32 la palabra de Dios dice: quítense la amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, podemos deshacernos de la ira, del enojo, de la gritería, de las maldiciones que hablamos. Sí, afortunadamente sí. El primer paso es reconocer y confesar la necesidad de cambio. Si aceptamos que necesitamos cambiar, y que hay cosas en nuestras vidas que tienen que mejorar, entonces hemos dado el primer paso y quizás el más importante para comenzar a sanar, y recibir de Dios el camino en el cual podemos andar. En 1 de Juan 1:9 la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aceptar que luchamos con nuestras emociones es el primer paso. Al reconocer nuestras luchas encontraremos la forma de presentarlas delante de Dios y pedir ayuda para cambiarlas. El siguiente paso es clave: obediencia a Dios y renovar la mente con la palabra de Dios. En Romanos 12:2 la palabra de Dios dice: no se conformen a este siglo, sino transformados en mentalidad mediante la renovación de sus entendimientos. Leer y meditar en la palabra de Dios nos ayudará a alinear nuestros pensamientos con la voluntad del Señor. Cuando leemos la Biblia lo debemos hacer con la necesidad que sentimos en el corazón. Y cuando hayamos notado aquellas cosas que necesitan atención en nuestras vidas, podremos enfocarnos en seguir los pasos que la Biblia nos ofrece como soluciones. Leer la Biblia es un porcentaje de la obra de Dios en nuestras vidas. Para completarla, es necesario llevarla a la práctica. No es muy útil estar en una cancha de fútbol y no practicar el deporte. Tampoco es tan útil tener una estantería llena de libros si no leemos ninguno. Al igual la Biblia, no funcionará si no la vivimos, y no la llevamos a la acción.
El paso a la obediencia a la palabra de Dios es algo maravillosamente para valientes, para personas decididas, para personas que creen que Dios sí puede cambiarlos. Hoy puedo hablarte de versículos bonitos y prometedores, pero cuando esta prédica termine y tengas que enfrentarte a la vida y sus adversidades, es donde tendrás la oportunidad de vivir verdaderamente la palabra de Dios. El paso 3 nos pide que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo me está guiando a tomar decisiones? ¿Cómo poder deducir que el Espíritu Santo está tratando de apartarme o advertirme de algo? En el escenario de nuestras vidas podremos sentir cómo el Espíritu de Dios nos guía. Cuando hayamos notado que necesitamos cambiar en áreas como el enojo, la ira o el odio, entonces Dios nos permitirá vivir momentos incómodos. Aprovechemos los escenarios incómodos que puedan ocurrir en nuestras vidas, porque justamente en esos momentos incómodos el Señor nos enseñará muchas cosas, impulsando nuestra mente y corazón. ¿Cómo se hará presente la guía de Dios? Tal vez recordando un versículo, quizás recordando esta prédica, tal vez recordando alguna palabra clave de este sermón, o mirando con anticipación un versículo o palabra de Dios por cualquier medio. Presta atención a esas señales que Dios te enviará, porque te servirán de una forma maravillosa. El Espíritu Santo también podrá impulsarte en momentos difíciles a callar, a relajarte, a no tomar con demasiada importancia las cosas negativas y podrás vencer. El hecho está en reconocer que Dios nos dará una hermosa señal para saber cuándo detenernos, cuándo callar o alejarnos en momentos de gravedad, pero en nosotros quedará la decisión de obedecer o no. Tu vida puede cambiar hoy mismo, tu vida puede mejorar en la siguiente escena de tu vida, todo depende si tú le das espacio a Dios para cambiarte y transformarte. Entonces vivirás tranquilo, podrás dormir como bebé y con calma en tu corazón, porque eliges el camino de Dios y la recompensa de Dios es paz, quietud y tranquilidad. Efesios 4:32 dice, antes de todo, sean compasivos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó en Cristo. Una de las aplicaciones importantes de la palabra de Dios es que no debemos centrarnos únicamente en quitar la amargura, ira o enojo de nuestras vidas, sino de llenar esos espacios con gratitud, misericordia y paciencia. Así que al dar pasos importantes como el de perdonar, no lo dejes así, te aconsejo que puedas acercarte a Dios y darle las gracias porque Él te ayuda a mantenerte firme. Si haces esta muestra de humildad ante Dios con todo tu corazón, Él te oirá y te bendecirá. Puedes hacer una oración como esta: gracias Padre porque me estás ayudando a perdonar, este fue un pequeño paso para mí, pero para mi futuro y mi bienestar es un gran paso. Ayúdame a seguir en este camino y lléname de fortaleza para que pueda seguir sanando mi corazón. Amén. Obedecer la palabra de Dios abrirá puertas y oportunidades que nos bendecirán constantemente. Cuando nos preguntamos, ¿quién quiere un corazón nuevo que no sienta odio, miedo, temor y todas esas cosas de las que habla Efesios 4? Quizás la mayoría piense que se siente bien con su actual corazón, que no necesita un cambio, que así como vive le ha parecido bien hasta ahora. Pero es debido a que han normalizado esa forma de vivir y consideran que no hay cambio que se pueda generar. Sin embargo, les recuerdo que Dios es poderoso para cambiar las vidas y traer esperanza a aquellos que aceptan que necesitan un cambio y anhelan restauración. El cuarto paso es muy importante: practicar el perdón constantemente. El hecho de que hayamos perdonado una vez, no significa cerrarnos a la idea de no hacerlo o limitarnos. El perdón es un regalo que Dios nos pide otorgarlo sin limitaciones, de esta manera demostraremos que somos hijos de Dios y Dios mismo nos bendecirá con su perdón. Recordemos la enseñanza en San Mateo 18:21 al 22. La palabra de Dios dice: Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí?
7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Es impresionante pensar acerca de esta enseñanza que Cristo nos deja. ¿Perdonar 70 veces 7? Sin embargo, si lo pensamos detenidamente, es lo que el Señor hace con nosotros a diario y nos regala su amor y misericordia en cada nuevo día. Dios pone el ejemplo de perdonar de forma ilimitada, y no precisamente para permitir que nos hagan daño, sino para que podamos vivir en paz. Dios nos quiere libres, libres de ataduras de odio, de rencores, de ira y de enojo. Un corazón lleno de amargura tendría muchas dificultades para buscar a Dios, pero a medida que lo hace, Dios trabaja también en ese corazón y lo limpia y purifica. Entendemos entonces que Dios solo quiere que vivamos en paz, libres y felices, y eso solo lo hace el perdón que libera. El paso 6 nos ayuda a buscar la unidad y vivir en paz. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz la podemos practicar al identificar cuáles son aquellas causas que desencadenan enojo o ira en nosotros, y llevarlas delante de Dios para que sea su poder formándonos desde adentro. El párrafo de, si es posible, es una forma maravillosa y amable de decir que si tienes la suficiente fuerza, valentía y esperanza en Dios, entonces ten paz con todos. La Biblia no se limitó únicamente a nuestra familia o vecinos, fue más allá en todos los aspectos, por lo cual, solo podremos aplicar la Biblia en el trabajo, en la iglesia, o en la familia. Cuando no permitimos que los demás nos contaminen con aquellas cosas que ellos puedan sentir. La palabra de Dios es clara, dice que en cuanto a nosotros dependa, porque si intentamos que la gente viva conforme, contenta o de acuerdo a nuestras ideas, fracasaremos. Pero si dejamos de mirar lo que los demás hacen, y nos enfocamos a servir con amor, trabajando con honestidad, alejándonos de los chismes, de las críticas y de cualquier otra cosa que pueda afectar a otras personas. Es como demostramos que en cuanto a nosotros dependa, si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, y en paz con todos. Lo verdaderamente importante, es que cada uno de nosotros cambie de su manera de pensar y vivir de forma personal, y al tener una experiencia maravillosa obedeciendo la palabra de Dios, entonces podremos guiar a otros con amor y repartir lo que Dios nos ha dado. Como punto 7 tenemos la oración para la transformación de nuestro carácter. La oración constante no solo nos acerca a Dios, también nos permite poner en las manos de Dios aquellas inquietudes que surjan. El hecho de querer cambiar y decidir hacerlo es el paso más importante, pero no debemos olvidar que en la oración encontraremos fuerzas para poder obedecer la palabra de Dios. Los próximos cambios en nuestras vidas requerirán de mucho dominio propio, y solo conseguiremos la presencia del Espíritu Santo si estamos anclados por medio de la oración a Dios. Así que nuestras oraciones deben ser constantes y frecuentes delante de la presencia del Señor. Recordemos las palabras de Dios en San Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. Oremos constantemente y Dios nos sustentará en todo tiempo. Y finalmente, tocaremos un punto clave que encierra todos los anteriores, y que nos permitirá tener una vida plena y feliz. El punto es, mantenerse alerta y perseverar. Primera de Pedro 5:8-9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no se quedará tranquilo cuando vea tu interés en cambiar tu forma de vivir, el enemigo intentará bombardearte con pensamientos negativos como, no puedes con esto. Ya nada te puede cambiar. Esto es difícil. No puedes perdonar, fue grave lo que te hizo. Y todas las ideas negativas que enfrentamos en la vida. Esto pasará porque el enemigo conoce en qué áreas de nuestras vidas somos débiles e intentará tocar áreas que nos hagan pensar demasiado las cosas,
para posteriormente dirigirnos hacia la confusión, y luego hacia la duda, y finalmente hacia la frustración, y eso generará que nos demos por vencidos. Pero debemos ser diligentes y saber que estas prácticas son las más comunes del enemigo. Puede que el enemigo sea paciente, pero a medida que avances, Dios también te dará las fuerzas, la valentía, y renovará tu esperanza en cada oración que puedas recitar. Como seres humanos requerimos alegría y felicidad, solo que a veces todo lo queremos inmediatamente. Cuando la felicidad es la suma de pequeños actos que llevamos a diario en orden según la voluntad de Dios para alcanzar alegría. No te rindas si a las primeras veces no salen las cosas como tú esperas, solo obedece la palabra de Dios y en el camino entenderás todas las cosas que ahora parecen incomprensibles. Has dado un paso muy importante al ver este video y querer cambiar, sabiendo que Dios puede transformar tu vida. Recuerda que eres una persona en crecimiento constante, la vida no requiere que tengas la aprobación de todas las personas, pero la felicidad que anhelas requiere que tú no tengas espacios para odiar personas en tu corazón. La felicidad solamente requiere de un espacio para Dios y tú, en ese mundo girarán todas las cosas que a ti te hagan falta. No tengas miedo de intentarlo, no tengas miedo de lo que la gente dirá de ti, tal vez la gente diga algo como: miren al que intenta ser mejor persona. Miren al que dice que ora. Miren al que dice que va a cambiar. No tengas temor de esas críticas, porque esas personas son las mismas que te critican en privado, la única diferencia ahora es que están siendo despectivos en tu presencia. El punto en cuestión es lo que de verdad quieres. Si tu compromiso con tu vida es real, entonces entenderás que el cambio trae consigo cosas maravillosas. Pero el camino estará lleno de obstáculos que deberás superar con valentía y dominio propio. Recuerda que Dios estará contigo en cada etapa de tu vida y te fortalecerá. Porque Él se regocija con los corazones que le buscan y anhelan cambiar. El perdón no solo libera a quienes nos han ofendido, también nos libera a nosotros mismos de las cadenas del rencor, la tristeza y el peso innecesario que cargamos en el corazón. El perdón es un regalo que reflejamos hacia otros, pero que primero recibimos de Dios, quien nos amó tanto que nos perdonó en Cristo, aun cuando no lo merecíamos. Si hoy has sentido el llamado a perdonar, no te angusties por dar ese paso, porque es un acto de fe que abre puertas a la paz, la sanidad y la restauración. Recuerda que el Señor está contigo en este camino, su palabra dice en Salmos 91, 15 al 16. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor está dispuesto a fortalecerte, a sanar tus heridas y a llenar tu vida con su amor perfecto. Amado Padre Celestial, en este momento quiero presentarte la vida de cada persona que ha escuchado este mensaje sobre el perdón. Tú conoces su corazón, sus luchas y las cargas que han llevado por tanto tiempo. Señor, te pido que les des la fuerza y la valentía para liberar el rencor, para dejar atrás el dolor, y para abrazar el perdón como un regalo que viene de ti. Llena sus corazones de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y sana cada herida que aún permanece abierta. Si hay cadenas que los mantienen atados al pasado, rompe esos yugos, Señor. Ayúdales a confiar en que, al perdonar, no solo están obedeciendo tu palabra, sino también abriendo sus vidas para recibir la plenitud de tu amor y bendición. Te pido también, Señor, que en medio de este proceso, ellos puedan sentir tu presencia cercana, que sea su guía, su consuelo y su refugio. Gracias porque sabemos que en ti hay libertad, sanidad y esperanza. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.